Don Fernando Vera Ángel, buen amigo de la casa. Fernando, buenos días. Muy buen día para usted, para todos mis compañeros de set y para ustedes televidentes, un muy pero muy buen día. Bueno, ya con Juan Carlos Velázquez hicimos un ejercicio inicial, incluso miramos unos temas de consulta, pero Andrea nos estaba ofreciendo lo más reciente que se tiene, Fernando, en este tema de Senado, de la conformación del Senado. Su primer análisis al ver los partidos que alcanzan curules y las curules obtenidas, considerando, por ejemplo, que el Centro Democrático tiene 19 y baja 14. ¿Cuál es su primera impresión referido al Senado? Bueno, lo primero es que yo le voy a aguar un poquito la fiesta a usted, mi querido Felipe. Cuente, Fernando. Porque usted está dando como la gran noticia, Sí. es la debacle del Centro Democrático. Sí. Y Yo no lo he dado como gran noticia. Digo que pierde pero le curules. puso cierto tonito, No, hombre. Pero vea, yo le voy a decir una cosa. Señor. Aquí hace 10 días, inclusive yo había vaticinado, no tanto como debacle, una decorosa representación del Centro Democrático con 12 curules al Senado. Sí, sí. Partiendo de una premisa, Álvaro Uribe no era la cabeza de lista. Así es. Eso solo era un hándicap para los demás. Aquí se reedita la historia del Centro Democrático, pero en contrario senso, con el éxito del pacto histórico. La misma estrategia que tan buenos resultados le dio al Centro Democrático. Lista cerrada, con una cabeza bien importante. O sea, este pacto histórico es Petro. El Centro Democrático tiene una suma, una amalgama de circunstancias. La gente sabe que el logo del corazoncito, ese era ya un difuminado de Álvaro Uribe, pero no estaba votando por Álvaro Uribe. Que ya no estaba en esta contienda, como si en la anterior. Exactamente. Lo otro, también se dio la emulación, entre comillas, porque a veces lo planteábamos hace 10 días, eso de las listas abiertas y las listas cerradas, Sí, señor. tiene mucho de ancho y mucho de largo. A veces es emulación, a veces es un colegaje para buscar una distribución zonal, pero otras veces es mátame que te mataré. Y el riesgo, estimado Juan, de las listas abiertas. Así es. Dentro, que son pugnas fratricidas, porque en una lista abierta al candidato liberal no le interesa saber si va a salir el conservador o no, sino si él va a alcanzar su umbral, si va a estar dentro de la lista liberal. Entonces, para mí, es un éxito muy grande del Centro Democrático apenas perder 4 curules para el Senado de la República. Para Cámara de Representantes en Antioquia, estaba vaticinando, por las consideraciones anteriores, que el Centro Democrático tendría 3, 4 curules, Sí. logra 5. Entonces, esto por un lado. Lo otro, indudablemente, aquí hay una evidencia, y es que la votación de elecciones parlamentarias son maquinadas, son movidas por, entre comillas, esta palabra ya no se usa tanto, la usábamos nosotros cuando fuimos jóvenes con respecto a los varones electorales, los caciques. Y es por ello por lo que vemos la votación insólita, podría ser un término, del Partido Conservador y el Partido Liberal. Sí, sí. Sin 16 y 15 Sí, curules en ese orden. podemos leer, si querés, Fernando, cómo quedó esa composición. Es que el pacto histórico no? saca 16 senadores. Partido Conservador, que el que usted está diciendo. Perdón, Sí. vamos aquí, Sí. entre otras cosas, que para remontarnos, yo tengo pastelitos de Tranquilo. todos. Está bien, Eso está Fernando. bien. Claro, como todos. Ustedes me dejaron tranquilo a las 9:30 de la noche, entonces empecé a trabajar Hacer casi mis pastelitos. sí. hasta la 1 de la mañana, y entonces me encuentro Sí. desde el 2002 para acá, ahora hablamos de esto, pero inclusive el caso del Centro Democrático, con todo y lo bien que le fue al pacto histórico, no le fue ni siquiera como le fue al Centro Democrático en las pasadas elecciones, porque recordemos que el Centro Democrático
tuvo 19 curules al Senado y el pacto histórico saca 16. 16, sí, Juan, señor. Usted Sí, me iba a decir. usted tiene razón, el Partido Conservador Felipe saca 16 senadores, Partido Liberal saca 15 senadores, Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza 14 senadores, Partido Centro Democrático 14 senadores, que usted dice. Mire, uno que también pierde, como usted llama, o deja de ganar 11 senadores, que es Cambio Radical, que había sacado más en la anterior ocasión. El partido de la U, 10 senadores. Coalición Mira Colombia Justa Libres, 4 senadores. Eso es lo que hay hasta este momento. Aquí Fernando. viene un tema que planteamos, perdón Felipe, un tema que planteamos hace 10 días. En ese justo momento teníamos la incertidumbre sobre si se inscribía o no Germán Vargas Lleras. Claro. Este resultado electoral de Cambio Radical le va a decir a Germán Vargas Lleras esta semana: Quédese quieto. yo voy a ser candidato presidencial. ¿Qué va a hacer? Exactamente, exactamente. ¿Por Hoy debe, qué? hoy Porque debe hay- estar pensando en eso. Porque hay un hecho protuberante que es, con el que no contábamos, sino no, el caso de Fico. Vamos para allá. Pero vea, Fernando, usted acaba de hacer un ejercicio muy juicioso desde su punto de vista con Centro Democrático. Yo le pido que se detenga precisamente en Pacto Histórico y le voy a dar el contexto y el porqué. Ajá. Voces muy optimistas del Pacto Histórico, y estoy hablando de integrantes de esa lista cerrada, cremallera, hombre-mujer, se atrevieron a decir que el Pacto Histórico lograría 30 curules. Los más tímidos, los más reservados en esa proyección, hablaron de 20 y finalmente sí. son 16. En ese contexto fue realmente, se trepa junto con el Partido Liberal en la mayor cantidad de curules, pero ¿usted cree que ese es un resultado exitoso de acuerdo con lo que esperaba el Pacto Histórico? Pues la verdad es que es propio de políticos cañar. Y entonces lo Es de como en el póker. Exactamente. Se blufea. Lo de Petro, hablando de 30 curules para el Senado, era simplemente una inoculación a su electorado, a la opinión pública, en fin, para él decir, como vamos a estar, como en estos momentos está diciendo, vamos a ganar en primera vuelta. Entonces, a mí se me antoja que el resultado fue acorde Sí. con lo que se preveía. O sea, 16 curules son una representación en el Senado de la República muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué tan importantes son esas 16 curules? Entra a verse el mapa que se configure a partir del 20 de julio. ¿Y cómo se va a configurar el mapa a partir del 20 de julio? A partir del resultado de la segunda vuelta presidencial, si la hay, el 19 de junio. Sí. Claro. Fernando, yo le voy a tocar, ya que usted habla de mapa, pero del mapa de Antioquia, porque también hablaba usted de esos clanes. Y me llama la atención, sur de Valle de Aburrá, Itagüí, con Carlos Andrés Trujillo, todo el conservador se sigue viendo esa tendencia, pero además montan representante a la Cámara con Daniel Restrepo. Partido Liberal, le vemos esa incidencia hacia el norte, hacia el nordeste, María Eugenia Leopera, todo el tema de Julián Bedoya y Oriente Antioqueño, aunque también predominó el Partido Liberal, pero montan representante a la Cámara y montan senador. ¿Cómo ve usted esa configuración? Lo que demuestra que definitivamente hay, salvo en Medellín, una votación de cacicazgos, De máquina. de Sí. maquinaria. El voto de opinión se da únicamente en Bogotá y Medellín. Aquí no podemos hablar ni siquiera en Envigado, en Bello, en Río Negro, en Itagüí. Itagüí. No, si en algunas partes, si en algunas ciudades intermedias, entre comillas, hay votos cautivos, es en esas ciudades, en esos municipios. Lo estabas diciendo. Cada uno de esos municipios eligió sus congresistas y con una muy, muy importante votación. El pacto histórico lidera todas las votaciones, lidera Gustavo Petro las consultas y el número de votantes. Realmente este país está dando un giro. ¿Cómo ve usted pues, estos resultados? Bueno, no podemos hablar tan de giro porque recordemos que Gustavo Petro en las pasadas elecciones llegó a segunda vuelta
y perdió por alrededor de 2 millones de votos. No podemos tampoco hablar de un giro, digamos, de 180 grados, porque tenemos que recordar la presencia muy importante de Carlos Gaviria Díaz con el 22% en la elección de 2006. Sí. O sea que ya aquí pues hemos encontrado una presencia importante de la izquierda, digamos, democrática. Ahora, Andrea, lo que planteabas con el partido histórico, es importantísimo, vuelvo a señalar, 16 curules en el Senado de la República, 2 cámaras de representantes de Antioquia. Pero a Gustavo Petro no le salieron todas Las cuentas. como de terrón de azúcar. Porque, ¿qué va a hacer con un compromiso que tenía suscrito de que quien fuese segundo en la consulta sería su fórmula vicepresidencial? Recordemos que hace unos 15 días dijo, pero no, esto no va. Pero es que eso más o menos se rompió antes de la consulta, Claro, 10, ¿cómo no? 15 días antes. Y Así recuerde que eso no le gustó a la doctora Francia y a sus seguidores. Y aquí se dio un hecho con el que yo creo que no estaba contando ningún analista, ningún observador, Los votos de Francia Márquez. ni el propio Petro. Francia Márquez sacó más que Sergio Fajardo. Fajardo, así es. Así, hoy se deben estar sentando Petro, Francia, a decir, bueno, un momentico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y usted piensa que al final podrá ser Francia la vicepresidenta? Van a tener que analizar una cosa. ¿Qué tanto incide electoralmente? Porque a Petro las cuentas ayer, que le salieron bien, ya le representan techos. De ahí es muy difícil subir, Seguir subiendo. porque recordemos que para la elección presidencial entra mucho en juego el voto de opinión. Así es. Y entonces ya van a tener que sentarse con los asesores que se las saben todas en materia política, como un Roy Barreras, etcétera, a decir, bueno, usted, doctora Francia, tiene estos votos que tuvo en la consulta. ¿Cuánto más puede poner? Exactamente. En cambio, si buscamos por allí, si buscamos por este lado, lo que sí es cierto es que va a ser una mujer, porque esa va a ser la estrategia con que se la van a jugar todas. Muy bien, 7:45 conversamos y hacemos análisis con Fernando Vera Ángel de los resultados de ayer. Estamos un poco inicialmente detenidos en el asunto Congreso, específicamente Senado y Cámara para Antioquia, ahora revisando pacto histórico, pero les propongo, porque en el ejercicio de esta mañana, consulta por consulta, nos falta revisar Equipo Colombia, que está en el boletín número 71. Vamos a mirarlo y eso nos dará conversación, porque recuerden que ahí hay un ganador antioqueño, exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Les hablamos del boletín 71 de la consulta Equipo por Colombia, la tienen en pantalla, con mesas informadas el 99,51% y 3.987.120 votos. Primer lugar, Federico Gutiérrez. Y segundo lugar, Felipe, para Alex Char con 706.587 votos. Esto hace parte el 17,72% de la total Ahora, ¿hay votos de votación Fico del cuántos? Equipo Colombia. 2.160.329. Esa es la votación de Federico Gutiérrez. Por supuesto, de lejos, entre un 54% y un 17%, pues por supuesto de lejos frente al segundo lugar de Alex Char. Destacar ahí que David Barguil, el candidato del Partido Conservador, ocupó el tercer lugar con el 15,78% de la votación. Aidé Lizarazo el cuarto, y aquí Fernando en el quinto lugar. Un desplome completo de Enrique Peñalosa. Juan Carlos Velázquez esta mañana, haciendo el análisis muy temprano, decía, estas consultas le dijo a varios, entre ellos Peñalosa, Jorge Enrique Robledo, que es tiempo de pausar, que es tiempo de uso de buen retiro. ¿Usted está de acuerdo con eso, especialmente si analizamos Equipo por Colombia con este resultado de un histórico de la política colombiana, 2 veces alcalde de Bogotá como Peñalosa? Yo estoy parcialmente de acuerdo con Juan Carlos. Enrique Peñalosa definitivamente es nombrable, no elegible.
Sí. Eso está claro, porque nadie pone en tela de juicio sus dotes como Capacidades. administrador, sus capacidades, pero ya, sobre todo le ha ido mal por las circunstancias de quienes han estado sucediéndolo en Bogotá. El caso de Jorge Robledo. Jorge Robledo tiene voto de opinión como senador, porque es uno de los senadores estudiosos, especialmente en asuntos macroeconómicos, en asuntos de calado, inclusive para el debate político en el Congreso de la República. O sea, en el Congreso, Petro, si llega a segunda vuelta, pues, y si no gana, pues obviamente va a quedar con su curul en el Senado de la República y allí se va a hacer oír. Ya Jorge Robledo no, va a hacer falta un congresista Mucha. como Jorge Robledo, porque es de los estudiosos en asuntos macroeconómicos, en asuntos que tienen que ver con todo lo que tiene que con la política agropecuaria. Pero definitivamente creo que no estaban en las cuentas de nadie los pésimos resultados de Jorge Robledo y de Enrique Enrique Peñalosa. Peñalosa. Sí. Sí. Aquí decíamos hace 10 días Sí. que venía como desde un cabo cañaveral, como un satélite Cayendo. acabado de ser lanzado allá en Houston, Federico Gutiérrez, que hasta dónde le iba a alcanzar la gasolina. Pero mire, 2.100.000. Pero fue mi expresión. Yo no me atrevo a decir quién gana entre Federico Gutiérrez. Sí, aquí hay Barguil. televidentes diciendo, bueno, Fernando no le creía mucho a Fico Gutiérrez. ¿Hoy qué piensa? Bueno, me están cobrando por Están ventanilla, cobrando, pero, claro. pero porque yo tenía un raciocinio. Y es que las cuentas estaban, digamos, de manera parecida entre Federico Gutiérrez, Barguil y Char. Sí. Pero yo le dije a usted al oído, ojo con Fico. Le dije, Fernando, ¿no? ¿y usted cree que Para mí el hecho político de ayer, pero el hecho político de ayer, más que el de Gustavo Petro, porque estaba presupuestado el de Petro, el de Fico es el hecho político. Perdón. el próximo presidente de Colombia estaba en estas consultas o todavía cómo es el movimiento? Porque tenemos una lista de 11 candidatos. Me atrevo a decir que sí estaba en las consultas de ayer, porque los candidatos que no participaron ayer en consultas, Pedro y Gracia, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga, Luis Pérez, Ingrid No, Betancourt, Sí, es un- Ingrid. que se Y- salió. Sí. ¿cómo no? En fin, no les veo yo que tengan posibilidades de ser más fuertes que Petro Fico. Porque definitivamente hay que decir que ya Sergio Fajardo, con el resultado electoral de ayer, no entra en las cuentas como para ir a una segunda Usted está vuelta. enterrando a Perfecto. Fajardo. Sí, Es ya. un jugador muy importante Sí, como claro. Fajardo. Fernando, Pero- y a todas estas, ¿qué pasa con Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial, y aquí el oficial hasta podría ser entre comillas, del Centro Democrático, con estos resultados de Federico Gutiérrez, que muchos decían era en realidad el candidato? ¿Qué va a pasar con Pero Óscar ahí, Iván Zuluaga? exacto, como dice Esa- Andrea, esa ¿qué pregunta, pasará? Andrea. Se tendrán que sentar a conversar, a una consulta a O- Fico. o renunciar a su Zuluaga, candidatura. exacto. Pero es que además la derecha va a quedar con tres candidatos, candidatos. por Óscar Iván, Rodolfo Hernández y Federico Fico Gutiérrez. Gutiérrez. Y si bien Óscar Iván es Centro Democrático, Fico es el uribismo y Uribe es el líder del Centro Democrático, pero la gente va a votar por Fico. Pero es que Andrea me acaba de preguntar por Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted cree que él Sí. vuelva? Vaya. O No, va hasta la vuelta, hasta la el primera final. vuelta, sí, porque para cotizarse y si no llega a segunda vuelta él, valorizarse para hacer el endoso de su votación. Ah, y por ya. lo que acaba de decir Felipe, y es que son tres candidatos de derecha que en un momento dado entran a hacer la fuerza que va a competir eventualmente En la con segunda Gustavo vuelta. Petro, en la segunda vuelta. Pero, Andrea, es que aquí hay un caso bien espinoso, bien complejo. Esa votación de Fico, ¿qué tanta incidencia tuvo en ella el Centro Democrático? Está claro que
aquí en Antioquia había congresistas del Centro Democrático que se le estaban apuntando a Fico, pero también no olvidemos que había otros congresistas que se le estaban apuntando a Char. Muy pocos. Muy pocos, pero se le estaban apuntando. una que disciplina. otra- Lo que indica es que el Centro Democrático, por Oscar Iván Zuluaga, no va a votar disciplinadamente en mayo por Oscar Iván Zuluaga. No creo que alcance, pues, digamos, a tirar la toalla, a retirarse. No. Se va hasta primera Se va vuelta. hasta primera vuelta, es usted. Y máxime, Y se hace quemar en primera vuelta. y lo aupa, lo estimula el hecho que ahora decía, una representación importante del Centro Democrático en el Congreso de la República, porque es que son 14 senadores, son 5 representantes a la Cámara en Antioquia, y aquí viene la paisanada de Antioquia que le voy a meter a esta Bueno, para transmisión. cerrar, Fernando, Pero que vamos al corte. el hecho es, Antioquia ayer tuvo tanta incidencia en el concierto electoral nacional como para la elección de Iván Duque, presidente de la República. De acuerdo. O sea, lo de ayer, es más, si no hubiese sido por la presencia electoral de Antioquia con su Centro Democrático, ¿qué habría pasado con la representación parlamentaria del Centro Democrático? Porque es que muy buena parte de esta, digamos, decorosa, no, buena representación parlamentaria del Centro Democrático se le debe a Antioquia, por un lado. Y por otro, la votación de Fico Gutiérrez, de esos 2.100.000, ¿cuántos fueron en Antioquia? Yo creo que ustedes tienen el Más dato. de 1 millón. Más de un Casi. millón. Claro, Sí, sí, claro. sí. Más de un Pues millón. Fernando, gracias por tu análisis y por participar con nosotros, como siempre, en Consejo de Redacción, muy amable. No, para mí ha Buen sido... análisis. Bueno, un que saludo le honor. mandó Fajardo, pero bueno, aunque no hay problema. No, pues mi buen amigo Sergio Fajardo, pero aquí... Sí, claro, lo que ocurrió Sí, sí, ayer sí. es diciente para el análisis. Obviamente vendrá una recomposición de fuerzas de cara al 29 de mayo, que es la primera vuelta presidencial, y con el tema aquí hay varios televidentes aportando información muy importante, diciendo, hombre, la situación es clara con Oscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez. Oscar Iván es el candidato del Centro Democrático, pero Federico es el candidato del uribismo, y el uribismo es el 90 y tanto % del Centro Democrático. Eso dicen algunos televidentes. Lo último, Fernando, que me voy a Si me da unos segunditos para recordar. poquitos, pero sí. Recuerde que Federico Gutiérrez ganó la alcaldía de Medellín por división en el Centro Democrático, que inclusive siempre se dijo detrás de bambalinas que los Paolos se la habían jugado por Federico Gutiérrez. Y después, Daniel Quintero ganó la alcaldía de Medellín por la división del Centro Democrático. Así Ok, fue. Fernando Así Vera fue, Ángel tal en el cual. análisis de Consejo de Redacción. Hacemos una pausa, son las 7:56. Vienen las estampas de mi tierra. Hay más invitados. Esta emisión va hasta las 9 de la mañana. Ya regresamos.